fácilmente reconocible la voz del grupo Llangres y también uno de los músicos, ella y Esther, el Iago, y son un grupo excelente con una larga trayectoria, ya tienen unos cuantos discos en el mercado y un grupo tan en constante evolución que la evolución de este último disco dejónos a todos completamente asombrados. Claro que sí, por ese motivo y por otros muchos más, porque préstanos mucho además compartir con ellos los escenarios, va a recibir de manes d'Ismael el premio de la crítica de la RTPA al mejor disco pop del año 2008. Llangres. Vamos a ver, entre otras cosas, por qué. Vémoslo en este vídeo. Abandona el mirar de los dos huellos y nacer de agosto los recuerdos del que fue un diamante, piesca y cielo, donde dir cabalgar na crin del viento, donde dir cabalgar na crin del viento. Un aplauso, muchísimas gracias y enhorabuena. Bueno, yo una pregunta que no me puedo quedar con ella en la boca, y que me expliquéis un poco la evolución hacia unos terrenos muy cercanos a lo que hacen otros grupos de folk de fuera, de España y de Asturias, como pueden ser Cors. Y es una apuesta un tanto comercial. Bueno, nosotros tampoco lo vemos como una evolución hacia algo más comercial, porque una cosa que nos salió simplemente, casi sin pretenderlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que intentamos es pues, llevar un poquitín lo que es la música tradicional, abrirla un poco a todo tipo de públicos. Eso parece lo más interesante. Y es lo que hicimos en este disco, pues adornándolo con, digamos, con cosas que son de otros estilos musicales un poco lejanos al folk que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Pero que suenen estupendamente y maravillosamente en la voz de Esther. Esther, carrera doble, porque hay poco tuvimos disco tuyo y ahora ya es la gran voz de Llangres. Bueno, ¿puede compaginarse bien esa doble carrera? Perfectamente, sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, pues son dos estilos completamente distintos, pero a mí, bueno, pues apórtenme mucho les dos facetes. Y yo con este trabajo de Llangres último estoy especialmente contenta, porque pienso que hay un paso hacia adelante, que hay un trabajo que innova en cierta manera y donde se pueden escuchar, bueno, un poco lo que decías tú, ¿no? Cosas nuevas, así que, vamos, para mí es un placer y además, bueno, pues con premios como este, vamos, estamos encantados. Yo una cosa que advierto en la evolución de Llangres es que cada última canción de un disco anuncia el disco siguiente. Y en la última canción de este disco, yo que ya soy una persona mayor, recuérdame Miami Vice. ¿Hacia dónde sigue la evolución del grupo? Algo ahí, la verdad que sí que es verdad que, bueno, siempre la última canción de todos los discos pretendemos hacer algo, un poco, dar una vuelta más de tuerca, digamos, a lo que es el resto del disco en sí. El próximo disco, la verdad que hay una incógnita porque nosotros mismos no sabemos hacia dónde vamos a tirar. Igual sorprendemos y volvemos otra vez a los orígenes, digamos, más tradicionales, o igual hacemos una cosa pues totalmente rompedora y en el estilo de ese último tema. Pero bueno, tampoco tenemos marcada es una tendencia a seguir, y las cosas son según salgan y según cómo vayamos trabajando, así saldrá el siguiente disco. Bueno, pues un disco que recomiendo, como me pasó con todos los anteriores, un disco precioso, muy bien editado, con una producción magnífica, y muchas gracias por vuestra presencia. Os despedimos con este fuerte aplauso.